Siempre me gustó caminar solo de noche. Lo hacía desde que era adolescente, cuando me escapaba de casa para bajar la ansiedad que me carcomía el pecho. Con el tiempo se volvió una costumbre, casi un ritual. Vivía en Buenos Aires, en el límite entre la ciudad y la provincia, en una zona que todavía tenía terrenos baldíos, árboles grandes y una calma que contrastaba con el caos del centro. En ese entonces tenía 22 años, trabajaba en un depósito durante el día y estudiaba diseño gráfico por las noches. Mi vida era bastante común, de esas que uno cree que no va a dar para una historia, hasta que pasa algo que te cambia la cabeza para siempre. Era julio, una semana particularmente fría. Mis viejos se habían ido a Entre Ríos a visitar a una tía enferma, así que tenía la casa para mí solo. Lo normal hubiera sido invitar amigos, pero no estaba con ánimo. No sé bien por qué, pero sentía un peso raro en el aire esos días, como cuando sabes que va a llover, pero no hay una sola nube en el cielo. Esa noche, después de cenar algo al paso y ver un par de capítulos de una serie vieja, salí a caminar. Llevaba puesta una campera gruesa, bufanda, auriculares y la linterna del celular por si se cortaba alguna luz en el camino. Nada fuera de lo normal. Tomé por la calle que bordea un viejo descampado, donde antes había una fábrica. El lugar llevaba años abandonado, con pasto crecido, árboles secos y un alambrado caído en varios puntos. Siempre me dio mala espina, pero esa noche no pensé en eso. Caminaba tranquilo, hasta que noté que el viento se había detenido por completo, como si el aire hubiera dejado de circular. Me saqué un auricular. Nada. Ni autos, ni perros, ni el zumbido lejano de la autopista. Solo el silencio más antinatural que escuché en mi vida. Me frené, y entonces lo escuché. Un gruñido. Bajo, profundo. Venía desde el baldío. Primero pensé que era un perro, pero el sonido era demasiado grave y largo, como si viniera de algo enorme. Alumbré con el celular hacia los pastos altos y vi cómo se movían, como si algo se desplazara agachado, lento. Di un paso atrás, otro. El corazón se me disparó cuando lo vi salir. Medía más de 2 metros. Fácil. Estaba cubierto de pelo oscuro, grisáceo en algunas partes. Su cuerpo parecía humano en forma, pero desproporcionado. Los brazos largos, las manos grandes, con garras que reflejaban la luz de mi celular. El hocico era alargado, con colmillos sobresaliendo incluso con la boca cerrada. Pero lo peor eran los ojos. Rojos, fijos, inteligentes. No eran ojos de animal. Esa cosa me estaba analizando. No podía moverme. Estaba congelado. El celular se me resbaló de la mano, cayó al suelo, y la linterna se apagó. Todo quedó en penumbras, solo la luz tenue de un poste lejano iluminaba parcialmente la escena. Entonces, la criatura dio un paso hacia mí, lento, pesado. Yo sentía que me iba a morir ahí. Ni siquiera pensé en correr. Solo pensé en mi vieja, en lo que dirían cuando encontraran mi cuerpo, si es que quedaba algo para encontrar. Pero entonces, cuando ya estaba seguro de que iba a atacar, el hombre lobo se detuvo. Me miró con una intensidad insoportable. Levantó ligeramente la cabeza como si oliera algo, y en lugar de saltarme encima, se giró. Gruñó algo casi gutural como un idioma que no entendía, y desapareció entre los pastos. No corrió. Caminó, como si no tuviera apuro, como si me hubiera perdonado por algo que ni yo mismo sabía. Me tomó minutos recuperar el control del cuerpo. Recolecté el celular a tientas, salí casi gateando hasta la calle y corrí hasta mi casa. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Llamé a mis viejos y les inventé que tenía fiebre para que no volvieran todavía. No quería que me vieran así. Desde entonces, no volví a caminar de noche. Empecé a investigar, a leer, a buscar testimonios. Descubrí historias antiguas, leyendas del lobizón,
pero también reportes recientes de gente que decía haber visto algo en los bordes del conurbano, especialmente cerca de terrenos baldíos. Algunos lo describen como un monstruo, otros como una maldición que se pasa de generación en generación. No sé qué era esa cosa, pero sí sé que estaba viva, era real, y por alguna razón me dejó ir. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir para más relatos. No soy de hablar mucho y menos de contar esto. No porque me dé miedo lo que van a pensar, sino porque todavía me cuesta entenderlo yo. Me llamo Gabriel, tengo 32 años y nací en Durazno, Uruguay. Pasé la mitad de mi vida en Montevideo, donde estudié, trabajé y me desgasté como casi todos. Pero hace un año me harté del ruido, de los colectivos llenos, del gris del cemento. Así que vendí todo lo que tenía y me fui al campo, a un terrenito que heredé de mi abuelo en las afueras de Trinidad. Una casita humilde, paneles solares, agua de pozo, lo básico, pero suficiente. Me parecía el paraíso. Los primeros meses fueron de adaptación. Aprendí a arreglar cosas con las manos, a leer el cielo, a escuchar el viento como quien escucha a un viejo amigo. Me acostumbré al silencio, a la oscuridad verdadera, a estar solo. Había algo sanador en todo eso, pero también empecé a notar cosas que antes, en la ciudad, nunca me habían llamado la atención, como que los perros aullaban en ciertas noches aunque no hubiera luna llena, o que algunas madrugadas los gallos no cantaban, como si sintieran que algo no andaba bien. Al principio pensé que era sugestión, pero esa idea me duró poco. Una noche de invierno, en julio, pasó algo que me cambió para siempre. Había pasado el día cortando leña y arreglando el alambrado del fondo, cerca del monte nativo que bordea mi terreno. Volví a casa cansado, cociné algo sencillo, tomé una copita de grapa miel y me senté afuera a ver las estrellas. El cielo estaba despejado, sin una nube, pero el aire se sentía denso, no frío, pesado, como si hubiera electricidad flotando. Me llamó la atención que los bichos, ranas, grillos, no hacían ni un ruido, como si el campo hubiera contenido la respiración. Y ahí fue cuando lo escuché. Un gruñido, no uno de perro, uno gutural, profundo, que resonó en los árboles como si la tierra lo hubiese escupido. Me paré de golpe. Mi primera reacción fue pensar en un jabalí o un puma, aunque no era común por la zona. Fui por la linterna, cargué la escopeta que tenía colgada en la pared y salí caminando despacio, sin hacer ruido, hacia el monte. Avancé unos metros entre los árboles, alumbrando el suelo, hasta que vi algo que me heló la sangre. Huellas, no de animal, eran como pisadas humanas, pero enormes, con garras. 5 dedos, pero deformes, alargados y profundos en el barro, como si ese bicho pesara más de 150 kilos. Me agaché, las toqué. Estaban frescas, recién hechas. Y entonces escuché un crujido arriba mío, como ramas partiéndose. Apunté la linterna hacia las copas, y lo vi. Un cuerpo gigantesco, cubierto de pelo oscuro, encorvado sobre una rama, con ojos que brillaban como brasas. La criatura tenía un hocico largo, dientes afilados que se marcaban incluso sin abrir la boca. Me miraba, no como una bestia, sino como alguien que piensa, como algo que sabe. Sentí el estómago caerme al piso. La escopeta me temblaba en las manos. La criatura bajó de un salto, pesado, brutal, y se plantó frente a mí, a unos 10 metros. No rugía, no corría, solo estaba ahí, observándome. No me animé a disparar, ni a correr. Fue como estar atrapado en un sueño donde sabes que si haces un movimiento en falso, todo se rompe. El hombre lobo dio un paso. Yo retrocedí. Otro paso. Otra vez para atrás. Y entonces, por alguna razón, bajó la cabeza, dio media vuelta y se perdió en la espesura, entre las sombras,
como si, por alguna razón que todavía no comprendo, me hubiera perdonado. Volví caminando a casa, temblando. No dormí, no dije nada a nadie. A la mañana siguiente fui al lugar. Las huellas seguían ahí. También encontré una rama partida a más de 3 metros de altura. Desde ese día, cada vez que hay luna nueva, dejo ofrendas cerca del monte. Un pedazo de carne, un poco de licor. No sé si sirve de algo, pero desde entonces no volvió. Aunque a veces, al caer la noche, siento que alguien me observa desde los árboles.